toda la historia había sido bien distinta, ¿no? Imagínense, de Puno te pasarías a Argentina. O si hubiéramos pues conservado Tarapacá, te pasabas de Tarapacá a Argentina, pues la frontera hubiera sido Argentina, no hubiera sido Chile. Chile hubiera sido un país chiquito. Hoy vamos a ver lo que hubiera pasado si en todo caso jamás Bolivia se hubiera separado de Perú. Un periodista peruano habla, nos explica un poco de la historia, ha recibido incluso críticas de Bolivia, porque obviamente siempre que hablas de Bolivia te van a criticar por 1000 cosas, lamentablemente. Pero bueno, la historia que nos va a contar es una locura. Solo el hecho de haber perdido a Bolivia se hubiera Perú ahorrado la guerra del Pacífico. Solo os tiro este spoiler. Vamos a ver lo que pasará, vamos a ver lo que sucederá. Vídeo original como siempre abajo en la descripción. Dale like, suscríbete y comparte. Sígueme en todas mis redes sociales que las tienes abajo también en la descripción. Y vamos para allá. Bueno, vamos a la historia del Perú. ¿Por qué Bolivia se separó del Perú? Bolivia no está chiquito, tiene como 1 millón de kilómetros cuadrados. Ahí se perdió, el Perú tiene 1.200.000 y pico. Así que se perdió ahí un territorio bastante grande. Primero, Perú pierde Guayaquil. Guayaquil tenía un partido muy fuerte pro-peruano y Bolívar se apropia de Guayaquil. Entonces cuentan que cuando San Martín viaja en la famosa y infructuosa entrevista que tuvo con Bolívar, cuando baja en Guayaquil, uno de los 3 temas que tenía que ver era si Guayaquil iba a quedar para el Perú o quedaba para la Gran Colombia, que era en ese momento la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y dicen que le dice de frente Guayaquil, le dice de frente, apenas lo ve, bienvenido a tierras colombianas. Entonces, claro, San Martín después comenta ya que le iba a decir, pues si llego, está parado con todas sus tropas y me dice de frente bienvenido a tierras colombianas, ya que le puedo discutir, ¿no? ¿Qué pasó con Bolivia y el Perú? Bolivia tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados, el Perú 1.200.000, es casi el tamaño de Perú, Bolivia, aunque parezca mentira. Acá los países son bien grandes, ¿sabes? Es grande Bolivia y yo realmente no me imaginaba que fuera tan grande. Porque Perú, al ser largo, metido para la selva, la sierra... Es curioso, ¿eh? A ver, me imagino que sí que es grande, pero habitable en Bolivia es poco. Porque las alturas son terribles, las montañas que hay. Paraguay, lo vemos chiquito en el mapa del tamaño de España. ¿Qué? ¿Paraguay es el tamaño de España? Tremendo. Ni sabía yo eso. Para que vean, tengan una idea de la magnitud de los países en Sudamérica, los grandazos que son. ¿Qué pasa? Después de la batalla de Ayacucho, queda un general español con muchas tropas que se había peleado. Una de las razones que le ganamos a los españoles la guerra fue porque el ejército español se desmoronó, porque tenían peleas entre ellos. La Serna era liberal. Y ya no peleas entre nosotros, también tuvimos una pelea con Inglaterra muy fuerte, que eso propició que pues la economía española en ese momento, que era la más fuerte y la más grande y todo, se fuera a pique. La Armada Invencible lo hundió una tormenta. Suerte que el contraataque que hizo Inglaterra, que también era otra Armada Invencible, también acabó hundida por una tormenta. Suerte, porque si no hubiera sido un desastre. Ahora estaría hablando hello. No. Y en cambio, Olañeta, que estaba en Bolivia, era absolutista. Unos creían que la Constitución de Cádiz debería primar y los otros decían que no, que Fernando VII debería mandar plenamente, un soberano absoluto. Entonces se pelean los españoles y esa es la razón que el ejército español se debilita mucho. Si no, la independencia... Y porque tampoco recibían nada. Es decir, nosotros aquí en la península estábamos teniendo problemas muy graves, ya te digo, una guerra con Inglaterra frente a frente, y lo otro se empezó a revolver, nadie mandó nada porque era imposible mandar nada para evitar, digamos así, que se independizaran y acabar con la rebelión que había en ese momento, porque es lo que te digo, no daba abasto España. Eso hubiera sido complicada porque tenían más hombres que nosotros, pero se pelean entre ellos, se parten en 2. Entonces derrota a la Serna y mandan a Sucre hacia Bolivia para terminar lo que se llamaba antes la audiencia de Charcas, para acabar con Olañeta. Pero Olañeta muere en un tumulto, se le revela, se llama el motín de Tumuzla, se le revelan sus tropas y lo matan. Entonces ahí se acaba el último ejército español. Miento. La última presencia española fue la de Rodil en el Callao, que se quedó casi 2 años más después de Ayacucho. No se quería rendir Rodil en el Real Felipe porque decía que ya venía la escuadra española a salvarlo. Por supuesto que la escuadra española nunca vino porque... Es lo que te digo, nunca mandaron a nadie.
España estaba en guerra civil en ese momento y Rodil tuvo que rendirse. Después dicen que hasta cucarachas comieron en el Callao, pero no quiso rendir el Real Felipe hasta que ya se convenció. Por eso el último puesto en América fue en el Callao, el Real Felipe. Y Bolívar lo trata con mucho respeto a Rodil, dice que es un héroe, que un hombre que aguanta un año con su bandera así, es un héroe para él. Entonces, ¿qué pasa? Sucre va y se encuentra en el camino con un político boliviano que se llamaba Casimiro Lañeta, que era precisamente sobrino de este Antonio Lañeta, que era este general español. Y este le dice, oye, ¿por qué no independizamos Bolivia? ¿Qué pasaba? Bolivia había sido peruano hasta 1776. Ahí, por razones administrativas, se crea el Virreinato de Río de la Plata y la audiencia de Charcas pasa ahí. Oye, me gusta este tipo de vídeos porque aprendo también. Obviamente no se puede saber todo y además la historia, depende de quién te la cuente, es de una manera o de otra. Entonces siempre es bonito ver y analizar todas las versiones para, pues, más o menos también tú tener una visión y decir, vale, esto sucedió, esto pasó y fue así. O sea, en esa época teníamos frontera con Argentina. Puno también pasó para Bolivia, pero nos los devuelven en 1796. Puno regresa al Perú. Pero la frontera oficialmente era el Virreinato de Río de la Plata, o sea, la frontera era con Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Esa zona se peruaniza mucho porque por ahí quieren entrar los argentinos al comienzo, los patriotas argentinos que son derrotados varias veces, querían entrar por tierra. Por eso San Martín dice, mejor entramos por Mendoza, liberamos Chile y vamos con la flota y bajan en Paracas y ya conocen toda la historia, y Ancón. Pero inicialmente los argentinos quisieron invadir el Virreinato de Perú por tierra y son derrotados en Bolivia. Entonces esa zona, el virrey Abascal la peruanizó mucho, pero seguía siendo administrativamente parte del Virreinato de Río de la Plata. Entonces Sucre convoca una asamblea para discutirse varios temas. Si Bolivia seguía perteneciendo a Argentina, pasaba al Perú o era independiente. Bolívar dice en una célebre carta que por derecho Bolivia es Argentina, porque ha sido parte del Virreinato del Río de la Plata, pero ahí si le entregan en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se llama Argentina, porque Argentina se llama así por el río de la Plata, cuando entraron los españoles brillaba como que fuera de plata, entonces le pusieron Río de la Plata y en latín Argentina es plata, Argentum es plata, entonces le pusieron Argentina, pues significa país de la plata, por eso le pusieron, se llama Argentina. No sabía yo ese detalle. País. Entonces, Bolívar dice, el Río de la Plata pues pertenece al Río de la Plata, pero están en guerra civil, entregarles a ellos en este momento no vale la pena. Se estaban peleando las provincias contra Buenos Aires, una larga guerra que hubo ahí. El Perú es por pretensión, pero no podemos darle a otro país que ya existía y que no era parte de ellos. Y la independencia como que no me convence mucho. Arenales le manda una carta diciéndole, mira Bolívar, aquí está clara, el general Arenales le dice, esto tiene que ser o peruano o independiente. La mayor parte de gente acá no quiere ser parte de Argentina, pues dicen que Buenos Aires está muy lejos y que no les paran bola, no les hacen caso. En cambio ellos tienen mucho contacto con Arequipa, tienen mucho contacto con Cusco, tienen mucho contacto con Puno. Entonces ellos se sienten más cercanos al Perú. Bueno, entonces Sucre dice incluso también otra carta, yo creo que esto va a terminar siendo peruano porque la gente más inteligente de este país quiere ser peruana, eso comenta él. Pero al final se hace pues la asamblea en Chuquisaca y a Sucre lo ganan, lo convencen de que debe ser independiente Bolivia. Sucre empieza a tener simpatías. Entonces el Sucre les dice a los bolivianos, ustedes tienen que ganarse a Bolívar. Si quieren ser independientes, ganarse a Bolívar. Oye, la historia, de verdad, yo me veo un montón de vídeos de historia, no únicamente de lo que pasó en Sudamérica, sino de romanos, griegos, el Imperio Español, los ingleses, realmente todo lo que tenga que ver con la historia me gusta, me llama la atención, los cartagineses, los espartanos, me gusta todas esas historias y me las veo y me encanta. Por eso lo traigo ya al canal y encima nos explican por qué se separó Bolivia de Perú y cómo. Entonces hace una votación y de los 47 congresistas que había en ese momento bolivianos, 45 votan por ser independientes, 2 por ser peruanos y le llaman, para halagar a Bolívar, para convencerlo, le llaman República Bolívar. Al comienzo no se llamaba Bolivia, sino República Bolívar.
Entonces el ego de Bolívar, que era inmenso, se infla y dice, bueno, ya pues que sean independientes, ¿no? Si le han puesto el nombre a mi país. Incluso le manda una carta a Santa Cruz y dice, yo me moriré, pero un país ya se llama como yo por los siglos de los siglos, ¿no? Ya como era muy rochoso República Bolívar, terminan poniéndole Bolivia, ¿no? Porque ya que se llame pues República de Mariátegui, pues imagínate, o sea, entonces ya le ponen pues Bolivia. Entonces eligen presidente a Sucre, el primer presidente. Estos políticos bolivianos hábiles eligen a Sucre para evitar de que el Perú pues se lo absorba. Y Sucre en ese momento maniobra bastante contra Perú porque lo que ellos querían era Arica. Ellos decían que la salida natural, y es verdad que si uno mira el mapa, la salida natural de Bolivia al mar es Arica. Lo que ellos les dan, todas estas provincias que les quitan los chilenos después, Antofagasta, es muy lejos de La Paz. En cambio, Arica está a tiro de piedra y hasta un ferrocarril. Entonces Sucre trata de maniobrar que al Perú le quiten Arica y que le den Arica. Incluso quería Tacna también Sucre. Fíjate, la salida al mar, que siempre querían. Sucre, que significa azúcar en francés, y que después fue asesinado en Berruecos. Hay una famosa anécdota de las tradiciones verdes, Ricardo Palma. Ricardo Palma tiene un libro que se llama Las tradiciones verdes porque es con lisuras, con sexo. Entonces es un libro que le llamaba Las tradiciones verdes, que no circulaba tan así. Decía que Sucre nunca había dicho lisuras en su vida, que tenía lo que llaman la cólera blanca, cuando se molestaba, pero no era el único militar raro entre los militares que no tenían lisuras. Bolívar tenía una boca y todos decían lisuras, pues son militares. Fíjate este detalle, me encanta, que te suelte de que dice palabrotas, bueno, lisuras. Y estás en guerra y todas estas cosas, pero Bolívar nunca decía, pero dice que cosa graciosa, el día que lo matan, en la emboscada en Berruecos, le dispara un francotirador al pecho y antes de morir Sucre grita, ¡ay carajo, un balazo! Dice que fue la única lisura que dijo en su vida y que se le escuchó a Sucre. Que parece hasta un chiste y todo la historia. No decía lisuras, cuando recibe el balazo en el pecho grita eso, ¿no? Dicen que nunca más se le había escuchado jamás una lisura y muere asesinado Sucre muy joven. Y así Bolivia pasa al Perú, mandan al embajador Ortiz de Ceballos, de origen colombiano, pero ya nacionalizado peruano, a unirnos con Bolivia, y Sucre lo rechaza. Sucre ya no quiere y Bolivia se vuelve independiente. Si Bolivia hubiera pertenecido a Argentina, miren cómo en la historia siempre lo hubiera. Nosotros tendríamos hoy día frontera con Argentina. Fíjate, ¿eh? Posiblemente no se dio la guerra del Pacífico porque Mira este dato. Chile no le hubiera declarado la guerra a un país tan grandazo como Argentina. Toda la historia había sido indistinta, ¿no? Imagínense, de Puno te pasarías a Argentina. O si hubiéramos pues conservado Tarapacá, te pasabas de Tarapacá a Argentina, pues la frontera hubiera sido Argentina, no hubiera sido Chile. Chile hubiera sido un país chiquito. Acuérdense que la guerra del Pacífico, con esto acabó, en la guerra del Pacífico Chile hizo un trueque, porque Chile era dueño de gran parte de la Patagonia y reclamaba salida al Atlántico. Pero ellos dicen, mira, nosotros preferimos conquistar el norte porque ahí está el salitre y ahí está, esto nos interesa mucho, el salitre. El guano. Ahí está el dinero. Y bueno, tiempo después descubrieron el cobre, ¿no? El gran negocio de Chile ha sido la guerra, porque ellos viven hasta 1925 su primera exportación de salitre y luego es el cobre que le quitan a los bolivianos, Chuquicamata, la gran mina. Entonces le ceden la Patagonia, como estaban en malas relaciones con Argentina y tenían miedo que Argentina se alíe con Perú. En plena guerra del Pacífico le dice a Argentina, ¿tú qué quieres? Yo quiero la Patagonia, que disputamos la salida al Atlántico, y le dan un gran pedazo de la Patagonia. Y ese terreno no era de nadie realmente. Ahí Chile estuvo bien, inteligente. Si no, Chile tendría salida al Atlántico a los argentinos, para cuidarse la espalda. Porque Chile dice, entre la Patagonia y el norte, el sur de Bolivia y el sur peruano, nos conviene más el sur peruano y el sur de Bolivia, porque ahí está el salitre. Y como son suertudos, ahí encontraron después el cobre. Es desierto, pero hay dinero. Chile ha vivido de eso toda la vida. Si tendrían la Patagonia, no hubieran tenido ese dinero. Hubieran tenido salida al Atlántico, pero ahí no hay. Todavía la Patagonia no se ha explotado como se debería, ¿no? Entonces, como es la historia, un poquito más y tendríamos Argentina de vecinos. Fíjate cómo es, la historia como tal. Los puneños pasarían a Argentina todos los días porque su vecino sería Argentina. Bueno, eso fue la clase historia de hoy. ¿Por qué perdimos 1 millón de kilómetros cuadrados, más o menos? Curioso, la verdad, no, me ha gustado este vídeo. Perú hubiera tenido frontera con Argentina por ciertas decisiones en la vida, pues acaba pues habiendo lo que hay a día de hoy. ¿Cómo es un posible efecto mariposa? ¿Cómo cambia la historia? No hubiera habido guerra del Pacífico, hubiera sido otras cosas, señores. Hubiera pasado otras circunstancias. Pero bueno, es curioso. Me ha gustado mucho esta historia. No sé quién es exactamente este señor,
pero un saludo y felicidades, porque me ha encantado su podcast hablando sobre la situación de por qué Bolivia se separó de Perú. Espero que os haya gustado a vosotros también un montón el vídeo. Decidme, ¿es real? ¿No es real lo que dice este señor? ¿Hay algún historiador por aquí que me puede confirmar si esto es cierto? Os leo en comentarios, espero que os haya gustado, dale like, suscríbete y comparte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!